experiencia como psicóloga, ¿qué papel juega la mente en la forma en la que vivimos los procesos del cuerpo? La forma en que lo vivimos es completamente mental. Nos hemos olvidado de que somos seres psicoespirituales. Eso quiere decir que no solamente tenemos la psique, sino que tenemos una intuición. Esa intuición que está aquí en el corazón y que debemos dejarnos guiar por ella. Y no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Llevarlo de la mente, pero eso es un condicionamiento de miles de años. ¿Cómo influyen las creencias que aprendemos familiares, culturales o sociales en cómo interpretamos el malestar físico o emocional? Precisamente cuando te hablaba de condicionamiento, a eso me refiero. Nos han condicionado a que somos seres incompletos y que tenemos que buscar al médico, al sacerdote, en la antigüedad al brujo, para poder estar bien, y nos olvidamos de quiénes somos. Entonces ese condicionamiento nos ha enseñado a que tenemos que, cuando sentimos un dolor de cabeza, inmediatamente o nos tomamos un analgésico o vamos al médico a ver qué pasó. ¿Y por qué no lo buscamos dentro de nosotros? Nos han enseñado a que tenemos que depender de otro. Fulano es el que sabe, el gurú de turno, o fulano, el político, o fulanito, el sacerdote. Pero ¿y por qué no buscamos esa sapiencia dentro de nosotros? ¿Por qué tanto condicionamiento? ¿Qué sucede psicológicamente cuando una persona no entiende lo que le está pasando? Si esa persona no entiende lo que le está pasando, pues puede terminar con una enfermedad emocional, psicoemocional, con una depresión, con una ansiedad, con una psicosis. ¿Pero por qué? Porque no se conoce a sí mismo, no sabe el poder que tiene. Somos seres que tenemos un poder grandísimo, poder de autosanación, poder de autocuración. Y te hablo desde la experiencia de la clínica, porque trabajo en psicología clínica y constantemente tengo que decir a la persona: a usted lo mandaron acá porque le dijeron que no tiene nada. Se hizo toda la analítica, el médico que lo atendió le dice: usted no tiene nada, eso es emocional. Y cuando llega donde uno, tenemos que decirle: sí, vamos a buscar el origen de esa enfermedad que usted está somatizando, pero que comenzó con una emoción. Muchas mujeres experimentan cambios emocionales a lo largo del ciclo menstrual. Desde la psicología, ¿qué importancia tiene la conciencia emocional en cómo se viven los cambios? Qué buena esa pregunta, porque de eso estamos hablando, de esos condicionamientos. Tú sabes que nos han enseñado a nosotras, las mujeres, que cuando llega la preadolescencia, 10, 12 años, con suerte, a muchas le hablan de la menstruación, de que van a tener su primera menstruación alrededor de los 12, 13 años, con suerte algunas, porque a otras no se le dice nada y es una sorpresa. Entonces se asustan cuando ven la sangre menstrual, pues es un susto, es un trauma para esa niña. A las que se le ha dicho, por lo general, las madres, las tías, las personas con las que se ha educado, le dice: te va a doler. Va a llegar un momento que tú vas a tener un sangrado todos los meses. En algunos casos dicen como que eso es un castigo, porque a los hombres no, pero a las niñas sí, y te va a doler. Y ese te va a doler ya es un condicionamiento. Y si bien es cierto que hay cambios hormonales, no tienen que ser traumáticos. Sencillamente, si la persona tiene el conocimiento porque se le ha educado de manera correcta, pues no va a sentir ese dolor. ¿Puede la falta de información generar ansiedad o miedo innecesario? Sí, definitivamente que sí. Debemos de informarnos, de informarle a la ciudadanía, a nuestras hijas, amigas, vecinas, nietas, y por qué no también a los varones. Hay que hablarle también a los niños de la menstruación. Ya ahora hay unos libros donde se le está enseñando desde primaria, pero a mi juicio no se está enfocando la manera de información, sino se están sexualizando antes de tiempo, con esta bendita agenda que tenemos. Pero eso es otro asunto, eso no lo vamos a tratar aquí en esta entrevista. Entonces, acá nos quedamos con que la información es sumamente importante. Desde la más tierna edad, a las niñas hay que informarles de qué pasa con su organismo cuando llegue a la adolescencia. Desde el equilibrio mente-cuerpo, ¿cómo puede una mujer acompañarse mejor
en esos momentos sin vivirlos como una amenaza? Es que definitivamente no es una amenaza. Por más condicionamiento que haya, no es una amenaza. Creo que si alguna piensa que es una amenaza serán las menos. Bueno, una amenaza a que no voy a poder tener sexo libremente porque puede venir un embarazo, pudiera ser así, pero ya con tantos métodos anticonceptivos que hay, yo pienso que no. Aunque también tenemos en nuestro país, bueno, y a nivel mundial, muchos embarazos en las adolescentes, y es por desconocimiento de ellas mismas y del compañerito, el jovencito también adolescente, que muchas veces embaraza, o la joven se embaraza producto de esa relación con el joven, es por desconocimiento. Entonces es muy importante que haya una información, que la mujer esté educada en cuáles son los cambios hormonales que va a tener, cómo va a vivir esas experiencias, que no es un trauma, que esas hormonas a veces pueden poner a la mujer en estado de excitación, una excitación, y pues también puede ser que la mujer tenga ansiedad y en muchos casos pues que sienta también depresión, pero todos esos son cambios hormonales normales, porque hay diferencia entre el cuerpo del varón y de la hembra. En tu experiencia, ¿qué cambia cuando una mujer puede expresar lo que siente en lugar de callar o reaccionar desde la frustración? Cambia todo. Es una mujer más feliz cuando puede manifestarle a su compañero los cambios hormonales que está teniendo en un momento determinado. ¿Por qué? Pues fíjate, desde hace mucho tiempo, antes de que se hablara de los cambios que tienen las personas, especialmente las mujeres, porque se hablaba anteriormente de que era una mujer lunática. No, un día está contenta, otro día está alegre, es lunática. Yo decía, pero ¿y por qué? Entonces me decía, no, porque ella está acorde con los cambios, las fases de la luna, pero se veía, la etiquetaban y se veía como que era una loca. Hoy se habla de bipolaridad, entonces no, porque es que bipolar. Tal vez no sea bipolar, sencillamente no conoce su cuerpo, y como no conoce su cuerpo de manera adecuada, cuando vienen esos cambios hormonales no reacciona de la manera en que debería de reaccionar, y por ende las personas que la rodean, el esposo, los padres, los hijos, hembras y varones, y también los compañeros de trabajo, porque hay cambios también en el trabajo. Una persona, una mujer puede ser jefa, gerente de una área, en un momento determinado los subalternos dicen, no, pero ella llegó hoy como irritada, ¿qué es lo que le pasa? Pero si esa mujer puede decirle, discúlpeme, hoy estoy un poco mal, comí algo que me cayó mal, me duele la cabeza, o sea, ella sabe que se le está pasando, pero inmediatamente llega al trabajo, ella le dice a su compañero, estoy indispuesta, pues ya no pasa nada, pero por desconocimiento ocurren muchas situaciones. Entonces, cuando una mujer se empodera y sabe cuáles son los cambios que tiene a través de todo el mes, porque no es cada 28 días como el ciclo menstrual, cuando en el proceso de ovulación, que es 2 semanas después de haber terminado la menstruación, el proceso de ovulación es 1 y hay cambios hormonales, y luego ya cuando llega a la menstruación per se, que puede ser cada 28 días, pero depende de cada mujer. Puede ser también más tiempo, puede ser hasta cada 3 meses. Tú sabes que hay diferencias. Pero en fin, que cuando la mujer se conoce, puede entonces llevarse mejor con las personas, y los que les rodean también van a saber cómo está ella si ella lo dice, porque si ella no lo dice, no lo van a saber. Entonces, es cuestión de ser más comunicativa. ¿Qué rol tiene la comunicación emocional en la prevención de conflictos cotidianos? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Tiene un rol muy importante, porque la comunicación es primordial. En este mundo tenemos tantas guerras a nivel de países, pero esas guerras se ven a nivel de países, pero comienzan con uno mismo, esa guerra interna que tenemos nosotros mismos, cuando emocionalmente no nos entendemos. Entonces, esa emoción, si no la sabemos canalizar, vamos a tener también guerra con las personas de nuestra familia, las personas del entorno, las personas
del medio donde nos desenvolvemos, religioso, político, cultural, donde sea, hasta que se maximiza y se ven conflictos entre naciones. Entonces la comunicación es principal, es lo primero, y cada mujer debe de conocerse, saber cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en su organismo. De igual manera, hacerle saber a su compañero, y ya estoy repitiendo, hacerle saber a su compañero y a los familiares cómo se siente en un momento determinado, esos cambios emocionales, porque la comunicación es ante todo lo primero. Siempre nos estamos comunicando, no siempre estamos hablando, pero siempre nos estamos comunicando. Nos comunicamos con la mirada, nos comunicamos con un gesto de aprobación o de desaprobación, nos comunicamos de muchísimas maneras, la forma como nos vestimos, la forma como reaccionamos. Te brindan un vaso de agua, cuando tú tomas ese vaso de agua, ya tú te estás comunicando, le estás transmitiendo un mensaje a la persona que te pasó el vaso de agua. Entonces, la comunicación es lo primero. Así que yo pienso que toda persona debe aprender a comunicarse consigo mismo. Hay personas que no se entienden a sí mismas. Fíjate, esto se ve como un chiste, pero no es un chiste. Leí hace poco que una persona en España se había casado consigo misma. De esta locura que hay últimamente, esa persona se casó consigo misma, pero al cabo de 3 meses se divorció. Entonces, en las redes donde lo vi, decía, no se aguantó ella misma. Parece un chiste, pero no es un chiste, eso se está dando. Hay personas que no se entienden, no se conocen. Y esa comunicación con nosotros mismos, con nuestro ser interno, buscarlo porque lo tenemos, eso es importante. ¿Por qué es importante hablar de conciencia emocional sin negar la salud física? La conciencia emocional es el autoconocimiento, y cuando tú te conoces a ti misma y te lleva bien con las personas que te rodean, la salud física, eso es un plus para tu salud física, porque toda enfermedad comienza con una emoción, todas, el 98% de las enfermedades comienzan con una emoción mal canalizada. Tenemos los accidentes. Bueno, ya eso es otra cosa, un accidente, tú ves, inmediatamente hay que asistir a un centro hospitalario, un centro clínico donde te van a dar las atenciones, hasta si es necesario una cirugía. Pero fuera de ahí, el 98% de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir que comienzan con una emoción. Por lo general, comienzan en la niñez con traumas no resueltos. Desde una mirada responsable, ¿cómo evitar vivir asustadas, hipervigilantes frente al cuerpo? Conocernos. Cuando nos conocemos, ya vamos a dejar un poco el miedo. El miedo a que cuando tenga la menstruación me va a doler. Hay mujeres que faltan al trabajo y que es una crisis que hacen, duran 3-4 días, con una dismenorrea. O sea, un sangrado excesivo. Entonces, eso se puede controlar, pero conociéndose la mujer. No estoy negando que se vaya al profesional de la salud física adecuado, que la persona en ese momento entienda, llámese ginecólogo o cualquier otro. No, pero si la mujer se conoce, probablemente no tenga que llegar a esos términos, pueda ella misma autosanarse, porque se puede. Entonces, de una manera responsable, dejar los miedos a los que hemos sido sometidas. Digo hemos porque estamos hablando de la menstruación en la mujer, que es el tema que estamos tratando, que tú estás tratando, ¿verdad? Entonces, ese miedo a que me va a doler, ese miedo a que no debo de comer ciertas frutas, porque desde niña se les dijo a muchas mujeres que no debían de comer frutas cítricas, que durante el periodo de la menstruación evitaran los cítricos, que evitaran las frutas frías, como la guanábana, que le hacía daño, y es cuando el organismo más
vitaminas necesita y ninguna fruta hace daño, pero son tabúes que tenemos y esos tabúes hay que ir eliminándolo. ¿Cómo se elimina? Perdiendo el miedo, desaprendiendo esos condicionamientos a los que nos fueron sometiendo. Hay que desaprenderlo, hay que hablar abiertamente de qué es la menstruación. En la medida en que se hable abiertamente, habrá menos feminicidios inclusive, porque en muchas ocasiones ocurren situaciones en la pareja porque el hombre no entiende la situación emocional por la que está pasando la mujer y la agrede verbalmente. De la agresión verbal pasamos a la agresión emocional, la agresión física y en muchas ocasiones hasta la muerte. Entonces todo eso se va a evitar con una buena comunicación en la pareja, pero también con educación en la familia, educación en el entorno social donde se están desenvolviendo, donde se están desarrollando tantas niñas y adolescentes. Y por qué no, también las adultas necesitan mucha página para la izquierda, que nos olvidemos un poco de las redes sociales, porque un reel tú lo ves rápido, pero si tú lees te informas. Entonces, más lectura sobre estos temas. ¿Qué mensaje le darías a una mujer que siente cambios emocionales y físicos, pero no quiere vivirlos desde el miedo? Pues continuamos que debe de desaprender los condicionamientos. Se puede desaprender, y si los tiene muy arraigados, pues buscar un profesional de la salud, porque con un profesional de la salud mental, básicamente un psicólogo, la psicología ayuda mucho a eliminar esos bloqueos, porque esos condicionamientos ocasionan bloqueos que se reflejan en el organismo, no necesariamente en la mente. A veces esos bloqueos están en parte del cuerpo de la persona, que tenga un dolor en el brazo, un dolor en la pierna, que una gastritis, pero todo eso se puede tratar a nivel psicológico. Claro, si ya la gastritis está en una etapa avanzada, tendría que buscar un profesional de la salud, entiéndase, un doctor en medicina, doctor o doctora en medicina, pero yo insisto que con ir donde un buen terapeuta, donde un psicólogo o psicóloga, se puede resolver. Esos miedos se desaprenden y se comienza una vida nueva desde el amor, porque nosotros estamos llenos de amor. Si nos dejamos fluir, pues vamos a ver cómo vamos a vivir más en armonía con nosotros mismos y en paz con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Por último, pero un punto muy importante, ¿qué mensaje le darías a las personas que conviven con ella? Que conviven con miedos. Con ella. Con las mujeres. Comunicación efectiva. Siempre y cuando hay comunicación efectiva entre las personas, se minimizan los conflictos, porque siempre van a haber conflictos. Tú sabes que hay diferencias individuales. 5 hermanos, más o menos de la misma edad, bueno, te voy a poner que sean mellizos, nacieron el mismo día, de la misma madre, fueron educados en el mismo ambiente. Hay diferencias individuales entre ellos, y esas diferencias individuales que trajeron, porque se trae una parte, el creador nos manda, ¿verdad? La otra parte le damos el 25% de mamá, 25% del papá, y hay un 50% del medio ambiente. Y aún así, hay diferencias individuales y hay conflicto entre esos hermanos. Entonces, con una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, se minimizan los conflictos y podemos vivir más en paz. Esas mujeres podrán vivir más en paz con ella misma y con su entorno. Muchísimas gracias.